Porque el apóstol Pablo dice, algunos predican a Cristo por vanagloria, otros predican a Cristo sí, por competencia, otros predican a Cristo por, no sé, por hacérmela contra mí, dijo el apóstol Pablo, pero otros predican a Cristo de buena voluntad porque verdaderamente ¿no? lo hacen obedeciendo al Señor en lo que el Señor ha mandado. ¿Sí? Así que uno lo puede hacer de muchas maneras. La motivación del corazón puede ser diferentes para llevar adelante. Pero bueno, uno lo que tiene que saber de que la motivación correcta es la de llevar adelante la obra que Dios encomendó en la palabra. ¿Sí? Bueno, y ahí se despertará seguramente el deseo por el amor por las almas, el sentir, ¿no? Por las personas que se pierden. Bueno, y acá vemos, ¿no? El bosquejo. En la misma página que dice evangelización persona a persona, evangelización de persona a grupo, la evangelización de grupo a persona, evangelización mediante la predicación y el 5 métodos no convencionales de evangelismo. Y como siempre hablamos, ¿no? Todo esto tiene un objetivo hacia el alumno, es comprender, que uno pueda comprender la variedad de métodos, ¿no? De metodología evangelística. La variedad, que no hay uno solo, hay varios. Entender también en dos las posibles ventajas y desventajas de los distintos métodos. Porque es verdad, eso uno lo aprende observando y después de haber hecho, ¿no? Diferenciar evangelismo personal y grupal. Apreciar el poder de la predicación para la proclamación del Evangelio. Sí, bueno, y acá tiene un dibujito. ¿Sí? ¿Qué? Buenas tardes. Preciosura, le dice. ¿Qué tal? Enojada la doña. Vos no me vas a creer si te digo que cuando el Señor me dijo, andá y predicale. Y ocupate de discipular. Está bueno el dibujito, ¿sí? Acá estoy. Hace 2 cuadras que te sigo por mandato de Dios. A veces pasa eso, mi hermano. A veces pasa. Bueno, vamos a comenzar con el primero, que se encuentra en la página 122, que dice evangelismo personal. ¿Sí? Recordemos, como para hacer un resumen de lo que nosotros habíamos estudiado, evangelizar, ¿qué es? Llevar el mensaje del Señor. Claro, compartir el mensaje, ¿sí? Nos está hablando nosotros. Era para que respondan. Evangelizar es presentar el mensaje que Dios quiere dar a conocer a la persona. En este caso, ¿sí? La salvación, que conlleva también distintas etapas, ¿sí? Pero es presentar el mensaje, para resumirlo, para presentar el mensaje que Dios quiere dar a conocer a la persona, ¿sí? A la persona, sí, para resumirlo. Dice así: tal vez el más conocido y practicado sea el evangelismo persona a persona. Y es verdad. Y quizá el que mayor aporte haya hecho al reino de Dios. Lo habíamos empezado a leer otra vuelta, pero vamos a recordarlo. Este tipo de evangelismo, denominado también trabajo personal, que generalmente lo conocemos así nosotros, es un trabajo personal, ha resultado muy efectivo y sus frutos han sido de mayor permanencia que los otros estilos evangelísticos. ¿Por qué? Después vamos a ver, ¿no? Pero ¿por qué? Si uno se pone a analizar y decir, bueno, a ver, ¿por qué ha sido uno de los más efectivos? Bueno, es una respuesta. Yo creo que porque uno genera un vínculo con la persona y al generar un vínculo se puede hacer un seguimiento, se puede hablar con la persona, seguir compartiendo También el mensaje, ¿no? Y seguir animándola para que la persona pueda afirmarse en la fe, que quizás a una multitud no se da. Claro. Ese trato persona a persona. Bien. Es más íntimo, digamos. Sí. Bueno, dice que ha sido el personal, ha sido el método más efectivo, ¿sí? Que ha existido, ¿sí? Precisamente
bueno, la hermana dijo una cosa, el hermano también dijo otra cosa, ¿ve? ¿Alguno quiere aportar alguna otra cosa más? ¿O están de acuerdo con él? No, sí, porque se puede trabajar mejor a una persona, porque le hace un seguimiento y vos estás viendo si esa persona está poniendo por obra lo que uno le aconseja conforme a la palabra, vos ves si se acercó a la iglesia, en cambio a la multitud, a la masa, vos no tenés conocimiento de cuántos llegaron, Claro. o no podés abarcar todo. Claro. En cambio, el mano a mano, el persona a persona, se te hace más fácil. Bien. Aparte podés tener más intimidad con la persona para que se pueda ver su corazón y se pueda decir la Claro. problemática que tiene, Claro. o poder ayudarlo en qué necesidad está pasando, ¿no es cierto? Porque a Sí. veces en la multitud no se pueden hablar y a veces la vergüenza los primeriza a estar callados. Bien. En cambio, cuando hay un contacto de uno al otro, ya empieza el ser humano ya empieza a tener esa confianza del próximo, ¿no? Bien, bien. Bueno, acá vamos a ver qué es lo que dice. Miren, ya vimos, ¿no?, lo que los hermanos estuvieron compartiendo. Bueno, este método tiene grandes ventajas. El trato personal, ¿sí?, lo cual hace posible el diálogo y facilita la apertura de la persona que está siendo evangelizada, que es lo que compartían. A muchos les cuesta expresarse cuando están en grupos o hacer preguntas. También abrirse con respecto a sus problemas y dificultades, lo que no sucede en el trato persona a persona. El evangelismo personal facilita la comunicación. O sea, es lo que dijeron ustedes, ¿no?, relatado acá en el libro. Después, dice así, el Abel ofrece la posibilidad de la continuidad, que era lo que decía, seguimiento. Si no se logró el resultado esperado, existe la posibilidad de uno o varios encuentros más con la persona. Mientras tanto, la persona que evangeliza tiene al otro, ¿en qué? En oración, delante de Dios, a favor de su salvación. La C, el discipulado se hace más fácil y efectivo, de la persona. La misma persona que lo ganó para Cristo puede continuar su tarea, ahora discipulándolo y ayudándolo en su crecimiento. De esta manera se facilita también su integración a la iglesia, porque es verdad, porque cuando uno es porque Dios permitió que le caiga en gracia a la persona, ¿no? A nivel masivo es difícil eso, pero a nivel individual, ¿sí?, Dios permite que el vínculo sea más cercano. Entonces por eso permite que uno pueda ir llevando adelante las otras etapas, ¿sí?, que habla acá. Como dijo Jesús, ir y predicar el Evangelio, ¿sí?, enseñarles todas las cosas, como se llama, que yo les dije a ustedes que les enseñen, de discipularla, ¿sí?, y animarla a que se bautice, la integridad de la iglesia. ¿Ves? Esas tres etapas, uno, persona a persona, la puede hacer mucho más fácil, ¿sí? Por eso es importante, mi hermano. Por eso uno tiene que estar también... Nosotros, obvio que estamos nosotros acostumbrados muchas veces a andar, y queremos andar, pero es bueno trabajar sobre una persona. Y a veces uno no está acostumbrado a trabajar sobre una persona, uno quiere andar, quiere ir acá, allá, uno, al otro, al otro, al otro, al otro. Pero es bueno trabajar sobre una persona, es bueno porque uno puede inclusive crecer también uno mismo, crecer y madurar en esta área. Por eso es importante, mi hermano, que uno ore al Señor y diga, bueno, Señor, presentame una persona. A ver, ¿con qué persona, mostrármela vos, yo pueda trabajar en esta área? Y Dios se la va a marcar. Dios le va a marcar la persona. Y es bueno eso, ¿por qué? Porque es preferible que uno vaya trayendo de a uno y no que salga a querer traer a cantidad, ¿no? Eso le va a ayudar a la vida de la iglesia, pero a su vez también le va a ayudar a uno en el crecimiento, ¿sí?, en esa área. Porque recordemos de que el Señor, en el trabajo evangelístico, ¿sí?, como leíamos en Marco y como leíamos en Mateo, es una cosa que comisionó Jesús, pero cuenta de tres etapas, ¿sí? Hablar el mensaje, enseñarle después a la persona, discipularla e integrarla a la vida de la iglesia. Esa es una tarea completa. Después se hacen las tareas
Y se hace, bueno, hoy vamos a repartir un tratadito aquí en el barrio. Listo. Pero eso queda ahí nomás. Uno no tiene la posibilidad a lo mejor de poder, por eso es bueno el de persona a persona. Porque uno puede también, inclusive se le pueden despertar a la persona misma que hace el trabajo, se le pueden despertar dones. Se le pueden despertar dones. Dones espirituales. ¿Sí? Para que puedan emplearse también. Para que puedan emplearse. Por eso, mi hermano, es interesante. ¿Sí? Y no lo tengamos a lo mejor por menos a este trabajo. Pues, porque uno quiere ir con todo y quiere ir a mucho. No, no lo tengamos por menos. Recordemos que Jesús no se enfocó en cantidad. Se enfocó en 12 personas. Y a ellos les enseñó, los preparó para que después, el día de mañana, Dios hiciera con ellos lo que tenía pensado hacer. ¿Sí? Algunas desventajas. El trabajo se hace más lento que el de otros métodos, de lo que hablamos, claro, porque debido a que el trato es con una sola persona y en algunos casos, luego de un tiempo de seguimiento, la persona no muestra interés debiendo dejarlo para continuar con otro. Esto produce retraso cuando se espera una mayor cosecha, pero yo tengo que entender también acá en esto de que el tiempo de la cosecha también le pertenece al Señor. Exactamente. No, más vale que uno lo que va a hacer, se enfoca en una persona, va a trabajar sobre esa persona y uno va tratando de hacer la etapa y muchas veces va a pasar que va a decir, hice un trabajo, pero sin embargo no hubo resultado. Pero la obra es así. Amén, exactamente. No creamos que todo lo que vamos a hacer vamos a tener resultados. Igual la semilla está plantada. Exactamente, uno quisiera que pase eso. Porque al final pasa el tiempo y por ahí, a mí me pasó que hablé con la persona y pasaron años, Claro. y la encontré la otro día en la librería, Claro. y nos ponemos a hablar y me dice, estoy en la iglesia. Claro. Y algo sirvió, Pero claro que sí. algo Sí, sirvió. porque la Biblia dice en claro, dice la palabra de Dios nunca volverá vacía, sino que hará lo que tenga que hacer y prosperará conforme a aquello por la cual es enviada la palabra de Dios. Así que eso sirve para uno aprender y para uno crecer. Porque a veces uno se frustra, no, al fin y al cabo, y se frustra la persona, pero no hay que frustrarse en ese aspecto, no hay que frustrarse, porque es parte del trabajo, eso es parte de lo que va a suceder. Y va a haber otra persona que no, al contrario, va a llegar al Evangelio, y va el día de mañana a firmarse, y hay de todo. No, que una vez también, la otra vez me pasó, como dice usted, laborando con un nene, y estaba todo así, Sí, como tullido. pero estaba todo tomado. Sí, sí. Y cada vez que lo veía, yo la pomada lo abrazaba, que se ponía, se reía, yo lo contaba, yo lo conozco, soy Sí, el padre, sí. y él me decía, bueno, a mí no se apego, cada vez que venía, viste, estaba todo. Pero tuvo como 3 meses con ese, Sí. o sea que se venía abajo. Sí, sí. Digo, vamos a hablar, digo, por él, hicimos la oración. Después vino y me se falleció, viste, cuando me dijo eso, como, viste, te queda una Sí, mirada, sí. y me sentía mal, me puse a llorar porque la verdad, se me caían las lágrimas, no era, uno quiere que siempre... Sí, con la voluntad de obvio, Dios, sí, sea que salgan de esa que situación. pero a veces no es así. Sí. Y uno se frustra por eso, esas cosas a veces que Claro. pasan. Pero bueno, yo digo, Dios, si no fuera la voluntad de Dios, yo digo, ella debe estar con él. Y es así. Debe estar con él. Jesús caminaba por las calles de Jerusalén y de las aldeas que estaba, y había muchas personas que querían seguirlo y otras lo escuchaban, y cuando después se daba vuelta no estaban más. O sea, así que no es que nos va a pasar a nosotros, a Jesús mismo le pasó. Eso nos muestra a nosotros un ejemplo para que nosotros aprendamos que son cosas que van a pasar. Son cosas que van a pasar, ¿no? Pero no hay que frustrarse. Al contrario, más vale que le va a doler a uno, más vale que va a pasar esa etapa de... ¿Sí? Pero tiene que continuar. Tiene que continuar, porque el trabajo en el Señor es así. Después dice, no todos la ven, no todos están interesados en hacer evangelismo personal. Es verdad,
son muy pocos quienes lo practican. Y es verdad eso, mi hermano. Es verdad. Todos generalmente lo quieren hacer masivamente. Claro. O lo quieren hacer con grupos, ¿sí? Pero es importante el evangelismo personal. Es importante y es bueno. ¿Tenés otro té? No, porque todavía no lo tomé. Acá está. Gracias. No, ahora lo voy a tomar, pero bueno, no todos están interesados en hacer evangelismo personal. Es verdad, no todos están interesados. Son muy pocos quienes lo practican, ¿sí? Pero es bueno tenerlo esto siempre presente. Es bueno tenerlo presente. Es una buena manera, ¿sí?, de trabajar. Dice así: tal vez la razón por la cual no se vean mayores frutos de este tipo de evangelismo en las iglesias. Vamos de nuevo. Tal vez sea la razón por la cual no se vean mayores frutos de este tipo de evangelismo en las iglesias. Porque es así. No se hace mucho, o no quieren hacerlo mucho de esta manera. Pero reafirmo, es el más efectivo. Jesús practicó con Nicodemo, que ya la conocemos la historia, ¿sí?, en Juan capítulo 3, donde se encuentra personalmente y le habla del reino de Dios. ¿Sí? ¿Se acuerdan del pasaje? Pastor, por ejemplo acá que dice no todos están interesados en hacer evangelismo personal. Sí. ¿Qué sería? ¿Una iglesia que solamente se dedica, por ejemplo, a hacer campañas? ¿Sería algo masivo? Puede ser, pero como que no todos... Es la persona, porque digamos, muchas veces lo que trabajamos en un lugar ni siquiera hablamos de Dios nosotros en el trabajo. Y por ahí nos enteramos de casualidad que un compañero nuestro va a la iglesia. Porque nunca se habla, porque no hablamos, porque nos callamos. Creo que ese es el mayor defecto, de callarnos, de que somos hijos de Dios y tampoco vamos a ir todo el día, a veces hay situaciones. Como un pesado. Pero por lo menos que sepa. Pero sí, hablar de alguna manera, pero a veces nos callamos por vergüenza, porque no queremos. Recordemos que, por ejemplo, como decía la hermana, que es porque la iglesia lo hace masivamente. No, hay a lo mejor interesados que lo hacen individualmente, ¿sí? Pero es la manera que trabaja la iglesia. Claro. Es la manera que trabaja la iglesia. La iglesia tiene esa manera de trabajar. Hacer eventos evangelísticos, campañas acá, campañas allá. Ya es la manera que la iglesia lo desarrolla. Por ejemplo, los testigos de Jehová lo desarrollan persona a persona. Ella es su metodología. Puerta a puerta, golpearle a la persona a la puerta, si la persona le cayó en gracia y quiere, dice, bueno, te vengo a enseñar la Biblia, ¿querés aprender más de la Biblia? Y ellos después continúan haciéndolo, enseñando la Biblia y demás. ¿Y qué es lo que hacen después? Ellos lo llevan a la iglesia. ¿Sí? Pero pasa que ese método no se ve mucho en la iglesia evangélica. ¿Por qué? Porque todo siempre es más espectacular, se podría decir, o quiere que sea más espectacular. Es campaña, cosas grandes. Multitud. Exactamente. Pero ese método, por ejemplo, ¿ves? Los testigos de Jehová lo Es usan. efectivo. Es efectivo. Y ellos llevan cualquier cantidad de gente Sí. a Yo los siempre testigos digo de que si Jehová. nosotros llegamos como el testigo de Es Jehová así. de esa manera, Entonces, yo creo que ese es una buena... A mí me Pastor, también que cada uno ya tiene, yo pienso el sentir cuando somos escogidos, tenemos el Espíritu Santo, ¿no es Sí. cierto? Es el fuego que vos vas por cualquier lado. Sí. Gastón, en el trabajo vos vas y hablás. Exactamente. ¿Sí? Del Evangelio. Sí, Y sí. él también la misión que nos pone a cada uno de ir a dar el Evangelio. ¿no? Claro. No es necesario que la iglesia pone nuestra congregación, si no hay una reunión que haga en grupo para salir de la calle, no se va a evangelizar. No, Claro. al contrario. Yo pienso que la comisión es de cada uno, de cada Claro. sentir, en cada decisión que el Sí, Señor que tuvo un encuentro. con Bueno. con Dios y que lo tenga en su corazón, es grande, por eso Sí, estamos sí, mucho. lo habla. Bueno, por eso cuando Jesús dijo ir y predicar el Evangelio, se lo está diciendo a la persona, ¿no? A una persona individual. Claro. Sí, sí. O sea, lo está diciendo a una persona individual. Después más vale, se verá el que tiene ganas desmedidas de hacerlo, es porque seguramente habrá algo en la vida de la persona, ¿sí? Pero eso es algo que en sí todos tendríamos que practicarlo de alguna u otra manera. Todos individualmente tendríamos que practicarlo de una. Lo que pasa que también tengamos en cuenta de que el trabajar persona a persona conlleva más entregar la vida a Jesús.
¿Por qué? Porque a esa persona uno la va a tener que seguir, va a tener que estar, y a veces uno no quiere tomarse ese trabajo. Por eso muchos se acomodan a la actividad de la iglesia. Listo, ¿en qué área está? Evangelismo. ¿Y qué tipo de evangelismo hacemos? No, nosotros nos juntamos una vez al sábado y repartimos tratados, ¿ves? Bueno, pero ¿por qué no lo empleás a ese trabajo de otra manera? No, porque yo hago esto, porque estoy ocupado, porque tengo el trabajo, porque tengo, ¿ves? Claro. Tiene que ver con también lo que la persona quiera darle al Señor. Porque el trabajo personal implica demanda de la vida de la persona. Y hoy en día muchas veces no quiere uno entregar, porque las ocupaciones, por esto. Entonces prefiere hacer algo en la iglesia y con eso cubre el decir, bueno, listo, le sirvo a Dios. Así que sería un evangelismo hasta ahí nomás. Claro, La exactamente. verdad, tampoco- Exactamente. Es un evangelismo no comprometido. Claro, no Limitado. comprometido, muy lento. Porque también uno hace vínculos, se familiariza con las personas. Claro. Una vez visité una hermana en Cali de la otra, de una célula que donde iba yo, hice una amistad con él. Y, Claro. y es digno el evangelismo personal, porque Claro. habla de la palabra de Dios, de teología. Es así, por eso. Pero como hablamos, demanda una entrega más de la persona. Más tiempo. Demanda más tiempo. Y muchas veces uno no quiere, sino que quiere conformarse con el día programado. Por ejemplo, bueno, tengo este día para hacerlo en la iglesia, listo. Después las otras veces, Cuando el llega la persona, personal... el que evangeliza te cansa. No, y lo condena, no, este no manda más. Claro. Porque lleva tiempo a veces, es un proceso. Sí, es verdad, es verdad. A mí me pasó con una mujer, bueno, Dios me mandó a creo yo que antes tenía mucha paciencia, porque hasta el día de hoy yo me sorprendo de a quién me mandó, ¿no? A una persona que no iba a la iglesia, pero ella tenía su matrimonio mal, entonces Dios me mandó, ¿no? Está bien, Como, sí, sí. por decirlo así, cara Sí, de sí. perro. Sí, sí. Y fui y le empecé a hablar. Y ella me decía, yo te veía a vos y no sé, no quería salir, me dice, me da una bronca Claro. cuando me venías a hablar de Dios y yo el problema que estaba pasando. Y hoy en día le tuve paciencia a lo que Dios me enseñó a mí, yo se lo enseñaba a ella, y a base del matrimonio, ¿no? Le digo, vos querés un matrimonio, entonces primero tenés que cambiar vos, le digo, para que tu esposo cambie, le decía, ¿no? Y le iba enseñando como Dios me estaba enseñando a mí. Está bien. Y hoy en día le doy gracias a Dios porque es una mujer que no congrega con nosotros, pero congrega en una Está bien, iglesia y sí. tiene frutos Sí, sí. en el Evangelio. Y Bien. al tiempo empezó su esposo, también Claro, se casaron. claro, así sí, sí. que es muy lindo el persona a persona porque te lleva a tener paciencia, pero a la vez es como decir, hermano, tenés un vínculo con esa persona. Sí, es verdad. Ella cuando yo la saludo para el cumpleaños me dice, si hay una persona que a mí me conoce Dios y vos también, Cintia, me dice, porque viste lo peor de mí y hoy le doy gracias a Dios porque lo que soy es Claro. gracias a la paciencia que uno tiene Sí, para sí, poder sí. predicarle la palabra de Sí, Dios, ¿no? sí, Y no sí, soltarla, sí. entenderla, ¿no? Sí, Es sí, sí. como- Sí, porque aparte uno tiene que también ponerse en el otro lugar. Uno nunca fue, en este caso personal mío, yo hablo por mí, yo nunca fui un creyente. No, a mí también me tuvieron paciencia. Yo vengo del otro lado también. Entonces uno tiene que ponerse en ese lugar y decir, bueno, así como me tuvieron paciencia a mí, yo también tengo que tener paciencia por otros, ¿no? Así que bueno, gloria a Dios. Sí. Bueno, después dice, bueno, el de Nicodemo, el pasaje ese, el Juan capítulo 4. Bueno, los pasajes que conocemos, ¿no? Donde Jesús se encontró con las personas, ¿sí? Y después dedicó su tiempo o un tiempo a estar con ellos. Bueno, dice algo para tener en cuenta. Quien hace evangelismo personal debe estar preparado. Ahora bien, vamos a ver. No es una tarea fácil, ya que el fin es arrebatarle las almas ¿a quién? Al diablo. Y esto no se quedará cruzado de brazos, sino que ejercerá presión contra el ser. Me gustó la palabra esa. ¿Ves? Porque nosotros siempre tomamos la palabra, sino porque él también va a venir en contra nuestro, ¿no? Y esta palabra está buena. Él va a ejercer presión en la vida del creyente. Y es verdad. Él ejerce presión después. ¿Sí? Me van a aparecer problemas, voy a tener que lidiar con circunstancias. Y es verdad. Porque él no va a venir a través del diablo mismo a decirme, bueno, no. Él va a usar circunstancias de la vida para crearme a mí aflicción o crearme presión. Y uno tiene que estar preparado para soportarla.
Porque ha pasado muchas veces que la persona se queda en el camino, la persona empieza con muchas ganas, pero después, claro, viene la presión y la persona, listo, abandona. Y uno dice, bueno, ¿qué pasó? Porque no estaba preparado, mi hermano. Es así. La persona no estaba preparada. Pensó a lo mejor la persona que estaba preparada, porque venía a la iglesia, porque ha estado en cosas, no. Pero, como dice, no ese dicho, en la cancha se ven... Exactamente, exactamente. Entonces eso nos ayuda a eso, a que nosotros tenemos que prepararnos para sobrellevar las acechanzas del diablo. Es como dice, ¿no? Efesios 6:10, dice, para que podamos soportar las acechanzas del diablo, porque Él va a venir. Él no me puede tocar mi alma, porque yo ya soy de Cristo. Él no me puede tocar a mí, si el Señor no lo permite, en nada en mí, porque soy de Cristo, pero Él va a ejercer presión en mi vida para que yo desista, para que yo abandone. De muchas maneras puede suceder, ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ponernos más fuertes y decir, bueno, Señor, vamos más todavía. Porque en muchas oportunidades la persona quiere dejar y quiere abandonar, ¿no? Pero no, ahí uno tiene que entender donde se tiene que poner más firme la persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno no, si yo agarro y abandono y dejo, cuando vuelva a querer hacerlo de nuevo, me va a pasar lo mismo. O sea, va a venir la presión, va a venir la aflicción. ¿Y qué es lo que voy a hacer yo? Y bueno, y van a pasar los años y uno va a seguir disparando. Va a seguir disparando. Va a seguir disparando. Pero uno tiene que ponerse... Como dijo... Hola, León. Buen día. ¿Cómo estás? ¿Bien? Yo siempre tomo este pasaje de la Biblia, ¿no? Me ha venido en muchas circunstancias en mi mente. Dice que cuando Jesús, cuando llegado el tiempo del cumplimiento de que Él tenía que padecer, dice que afirmó su rostro hacia Jerusalén, ¿ves? Él agarró, se levantó y dijo, bueno, a ver, vamos a ceñirnos, me van a hacer esto, me van a agarrar, me van a hacer esto, me van a agarrar, me van a hacer esto, me van a agarrar, me van a hacer esto. Pero dice que Él agarró y afirmó su rostro hacia Jerusalén y dijo, pero yo voy a ir igual. Así es como nosotros también tenemos que manejarnos. El Espíritu Santo. No disparar. El poder, porque Jesús le dio el poder del Espíritu Santo para hacer eso. ¿Sí? Es así. Él le dio el poder. Pero recordemos también que Él podía decidir no ir. Es como le dijeron al apóstol Pablo. Al apóstol Pablo le dijeron, mirá, le dijo Ágabo, ¿no? Le dijo, se agarró un cinto, así le va a pasar al que vaya ahora a Jerusalén. Se ató con un cinto los pies, las manos y quedó maniatado ahí. ¿Y qué es lo que sucedió? El apóstol Pablo dijo, sí, eso me parece que es para mí, pero no importa, yo estoy dispuesto a sufrir eso y mucho más por la causa de Cristo. ¿Ven? Por eso es que dice, Él reflejaba a Jesús. Claro, ¿por qué? Porque las mismas actitudes que tuvo Jesús, las tuvo Él. Es ahí, hermano, en donde vio que a veces me gustaría tener el carácter de Cristo. Y a veces uno dice, ¿sí? Dice, el carácter de Cristo como es. Ay, bueno, que anda así siempre la persona. No está hablando de eso. No está hablando de eso. Es de ser, de tomar las cosas como Jesús las tomó. Es reflejar el carácter de Cristo en base a esas cosas. A saber que si tengo que sufrir, bueno, que el Señor me ayude, pero porque es necesario de que el apóstol Pablo dijo, las marcas del Señor Jesús yo llevo en mí. Claro, en todo lo que le pasó. Y nosotros también, mi hermano, en parte. ¿Sí? Por eso es bueno que uno recuerde esas cosas. ¿Sí? Para que... También dice perseverar, ¿no es cierto? Claro. Estamos en las tormentas, en la prueba, perseverar en la presencia del Señor. Exactamente. Claro. Por eso es que hablábamos, ¿no? De que reflejar eso. ¿Sí? La valentía, el valor, también, obvio, con las obras del Espíritu Santo en la vida de la persona, que la paz, la paciencia, o sea, todas las cosas que el Señor tenía, que el Señor nos ayude también a nosotros, ¿no? Pero eso tengámoslo en cuenta, mi hermano, porque es una de las cosas que más vemos en la iglesia del Señor, ¿sí?
¿sí? Que cuando vienen las situaciones las personas quieren abandonar. Uno ha querido abandonar, mi hermano, ¿sí? Pero después uno va entendiendo con el tiempo de que no, que hay que seguir, hay que seguir. Estamos en la página 122, digo. Dice, algo para tener en cuenta. Quien hace evangelismo, bueno, debe estar preparado, que es lo que hablábamos recién. No es una tarea fácil, ya que el fin es arrebatarle las almas al diablo, y este no se quedará cruzado de brazos, sino que ejercerá presión. No debe olvidarse que es una lucha espiritual, exactamente, y habla de esa lucha. ¿Ve? Es una lucha espiritual, ¿sí? Pero no la guerra espiritual de que yo me subo a una antena y le grito Satanás, Satanás, Satanás. No está hablando de esa lucha espiritual. O que vivo peleando con el diablo de todas maneras, que eso no está hablando de esa lucha espiritual. Es una lucha espiritual en este sentido, de que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, cosas espirituales, ¿sí? Cosas de maldad en las regiones celestes. A veces uno entiende la lucha espiritual como, no sé, estar constantemente a piñas con el diablo. Y no está hablando de eso. No está hablando de eso. Lo que pasa es que también uno tiene que ver la enseñanza, porque a veces hay congregaciones que tienen esas enseñanzas de la guerra espiritual, de la lucha espiritual, y bueno, y hacen todo como una doctrina de muchas cosas que en realidad son cosas humanas también. Mire, yo siempre digo, ¿no? Con la oración y con el ayuno, más que suficiente. Y la fe en Jesús. Más poderosa que tiene un hijo de Dios. Y la fe en Jesús. Más vale que ciertas circunstancias van a ameritar, a lo mejor un esfuerzo más mío. Pero esfuerzo ¿en qué sentido? En oración y ayuno. En ese aspecto. No en griterío, sino en oración y ayuno, ¿no? Van a demandar algunas cosas más esfuerzo, porque la Biblia lo muestra, ¿sí? En ejemplos. Pero es una lucha espiritual, hermano. Debe pasar mucho tiempo en oración, teniendo como objetivo su trabajo. Y enfocarse precisamente, por ejemplo, si hay una persona que yo estoy tratando de llegar a la persona y el Señor está abriendo una puerta y es una puerta donde puedo trabajar persona a persona, voy a tener que orar por esa persona y el Señor me va a ir mostrando también en base a qué dirección yo tengo que orar. Por ejemplo, si la persona está atada a la idolatría, entonces yo ¿qué es lo que hago? Me enfoco en eso. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, vos derribá toda cosa idólatra, todo pensamiento de idolatría. Ve, ahí está, taca y taca y taca y le da, porque ya identificó qué es lo que la persona tiene, ¿no? Ese hombre fuerte que le llamamos a veces hombre fuerte, más, o esa fortaleza, mejor dicho, que la persona tiene. En otro es otra cosa, Entonces uno le pide al Señor, Señor, ¿Qué hay acá? Y se va a dar cuenta, porque se va a manifestar en la vida de la persona que es lo que es. Entonces, en base a eso, está orar en dirección a eso, ¿sí? A veces uno dice, no basta, no. Dios mueve al que quiere y hace como Él quiere. Pero es bueno de que uno se enfoque, ¿sí? en esas cosas, en la oración, mejor dicho, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros... Entonces vivimos una vida larga, o sea, sabiendo que Jesús y nosotros ni oramos nada, total Dios ya sabe lo que va a hacer. Pero no, porque Dios también ve nuestra espiritualidad. Dios también quiere que yo crezca en mi espiritualidad y que crezca en esas áreas también, ¿sí? Porque sería fácil, más vale, ¿para qué vamos a andar molestándonos mucho si Jesús hace todo? Pero bueno, es así, el Señor le dijo, esto no sale sino con ayuno y oración, como diciéndole a los discípulos, bueno, para cuando sucedan cosas así, ustedes van a tener que ayunar y van a tener que orar más. Dice, debe ser conocedor de la naturaleza humana, ¿sí? Debe prepararse, muchas corrientes de pensamientos envuelven al hombre, y es verdad, ¿sí? Por ejemplo, una persona que es estudiosa, una persona que estudia, o sea, ¿qué es lo que está? Siempre tiene argumentos en su mente, ¿sí? Que quieren constantemente agarrar y... ¿qué es lo que quiere? Constantemente no apagar la fe, no es apagar la fe. Quiere contrarrestar la verdad de Dios. Entonces, por eso el Señor dijo,
Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, de argumentos, de altivez y de todo argumento que se levanta en contra de la palabra del Señor. Por ejemplo, usted agarra a un médico y le quiere hablar de Jesucristo y él te va a salir con todas las cosas científicas y todo eso. Entonces eso hay que derribarlo con, ese argumento hay que derribarlo con algo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Uno ora y Dios le da palabra a la persona, ¿sí? Bien. Igual ¿Sí? casi siempre la persona, el Señor prepara el corazón, ¿no? Porque Sí. a veces la persona que es más sabia, Sí, totalmente. generalmente tiene que tener sed y hambre en ese momento, ¿no? O sea, Ujú. el Señor le prepara para que tenga una dificultad, algo que tenga, que no puede salir de ese pozo, y bueno, y ahí es donde se cae esa muralla que tiene la persona, ¿no? De saber todo. Exacto. Y busca realmente a quien tiene que buscar. O a personas que, como vos me comentabas también de Celeste, de la prima, ¿no? Entonces, siempre el Señor usa algo. Sí, es así. O sea, el corazón de la persona tiene que estar ya preparado, ¿no? Quebrantado, roto por algo. Claro. Entonces, ahí donde sácate. El Señor ahí interviene, sea Es así. sabio, no sea sabio. Y bueno, la Biblia dice que el Señor dice... Por eso "Lo vil- dice lo vil bienaventurados", de este ¿no? mundo eligió Dios para avergonzar a los sabios. Porque en realidad es el Espíritu Santo en la vida de la persona Sí. que hace la obra. Bienaventurado, ¿no? Como A mí pasó hace no sé mucho, en una de las casas que trabajo, la señora es bioquímica. Ajá. Y siempre hablamos de muchas cosas. Y un día salió el tema de qué pasaba después de la muerte. Entonces yo le dije, digo, yo creo en la vida eterna. Y ella me miró y me dijo, Cele, ¿vos me estás hablando en serio que crees en eso? Claro. Claro. Y yo le dije, sí, le digo, yo creo, yo elijo y decido creerle, digo que es así. Bueno, está bien, me dijo. Entonces yo creo que ella a mí me aprecia mucho y yo sé que el Señor va a preparar algún momento donde yo pueda, ¿no? Darle esa palabra que pueda Claro. llegar a su corazón. Ese no era el momento, porque yo digo, me contestó y me dijo, ¿en serio vos crees eso? Porque Pero aparte ya le ella va a va a todo poner- lo científico. Es que es así. Ella razona Sí, todo sí, científicamente, es o sea, así. no entra la lógica, Sí, sí, entra Dios. mucho. Imagínense en el tiempo del apóstol Pablo todos los griegos. Tal cual. Tal cual. Había que hablarle a ellos, ¿eh? Sí, sí, sí. Y bueno, todos los argumentos que el apóstol Pablo derribaba, ¿qué es lo que terminaban haciendo? Y lo mataban a Pablo, no le quedaba otra. Y lo agarraban ya y dije, bueno, listo, le vamos ¿viste? No lo callamos de una manera, lo vamos a callar de otra. Es así, hermano. Pero bueno, es así, se levantan argumentos, ¿no? Pero el Señor da las palabras. Ah, sí, sí. El estado de ánimo, el estado de ánimo y el espiritual deben ser óptimos. ¿En la vida de quién? De uno. De uno. Sí, y es verdad, mi hermano. Es verdad. Porque si uno no está preparado espiritualmente, y puede sufrir, se podría decir, puede venirse abajo. Ahora yo hago una pregunta. Sí. Una persona que tuvo un mal día, ¿puede ir a evangelizar? Yo creo, en lo personal. Sí, pastor, dígame. No, porque pasa, ¿eh? Sí, yo creo que lo que tendría que hacer esa persona Y es pasa orar por con- la mente el decir, no, Sí, ¿cómo voy a ir a hacer algo si estoy Claro, mal? claro. Eso un montón pasa No, por la cabeza. yo creo que lo que tendría que hacer la ¿Hacerse persona. mal emocionalmente o haber pecado de ir a evangelizar? Claro, sí, por tenemos eso. que ver qué. Claro. Puede ser un Tenemos que mal ver día qué. de contienda poner en la casa, o también puede ser algo. Puede ser, por Generalmente ejemplo- un mal día es algo de contienda, algo pasajero. Algo Bueno, vamos a dar dos ejemplos, vamos a dar. Vamos a distinto dar si uno ejemplos. ya viene teniendo Claro. una. Exactamente, ahí está. Claro, Tenemos que identificar qué. unos meses Claro. más complicados. Más complicado. No, pero el No. día. Pero yo hablo del día, el día malo que uno tuvo, no sé, me pusieron una multa y yo ya me empecé a despotricar, a decirme las palabras. Poner, Bueno, no sé, me chocaron y qué sé yo, un mal día, Sí, un mal mal día. día, Sí, sí, sí. discutí con mi esposo, discutí con mi esposa, discutí con mi hijo, sí, o sí, sea, sí, sí.
Bueno, respondo. Dale, respuesta. RTA. Claro, yo creo de que una persona que tiene un mal día y de que emocionalmente tuvo un desliz, ora y va a desarrollar un trabajo. Porque donde está el problema es la persona que se acostumbra a vivir de esa manera porque ya es pecado. Recuerda todo lo que... Ya es pecado. Pues esa persona que se acostumbra a vivir así, discutiendo, peleando, pero después yo sirvo al Señor y demás, es una persona que no le está importando si Dios ve eso o no, y eso se transforma en pecado. Y el pecado es una puerta abierta para que la persona sufra cosas. Entonces, eso es lo que tenemos que identificar también. Una cosa es un desliz. Yo puedo agarrar, tener justamente un día, un desliz, un domingo, un ejemplo, No solo para me pasó algo, Claro. ¿sí? Y por eso hoy no predico, porque no, yo lo que tengo que hacer es pedirle perdón al Señor y lo demás y desarrollar la tarea. Pero otra cosa es si yo soy una persona que vive de esa manera, vive insultando, vive peleando, Después le pide perdón. claro, no porque Dios está viendo el corazón, que la persona es una persona que se maneja de esa manera y ahí puede tener problemas. En toda área estamos hablando, en toda área. Claro, en toda Uno dice, área, sí, por eso. bueno, una predicación, sí, y con los niños, ¿no? Con los niños, ¿no? Una persona que se maneja mal, que verdaderamente se maneja de una manera desordenada, ¿sí? Pero sí, trabaja con los niños y demás. Y puede sufrir consecuencias en el sentido de que la presión que puede llegar a usar el enemigo de las circunstancias, lo puedan. Y la persona después va a decir, no quiero saber más nada, y uno dice, ¿qué pasó? Y hay que ver qué pasó. Pero en toda área, no solamente en la predicación, no solamente es en el área de la música. Una persona que se acostumbra a pelear, peleadora, que esto, que lo otro. O mejor dicho, porque una cosa, mejor dicho, vamos a hablarlo así. Una cosa es, como le decimos, que uno tenga un desliz, pero otra cosa es que la persona lo venga practicando y no lo venga controlando. Hay que tener cuidado en toda área del servicio al Señor. Hay que tener cuidado. ¿Sí? Así con todo, puede ser una Así con pelea, todo, puede ser con todo, no con sé, todo. una envidia, un celo, un chismerío, qué sé yo. Sí, lo que pasa es que hay cosas que si uno le deja anidar, o sea, se transforman en pecado. Una persona que, no sé, es envidiosa pero está en desarrollando un servicio, ¿sí? La Biblia dice de que Pasa eso mucho, es un mandamiento que la persona no lo tiene que tener. No lo tiene que tener. Ahora bien, si yo lo tengo y no le doy importancia, si no yo quiero convivir con eso y demás, estoy manejándome mal. Estoy manejándome Porque mal. si uno no le pone, eso echa raíz. Claro. O sea, al no exponerlo, Yo no, creo no que en se la va. iglesia donde hay oración, el Señor saca luz, ¿viste? Las cosas. claro. Porque Sí, esos y son aparte- pecados internos, como hablábamos con los adolescentes. Hay cosas que se ven, vos estás fumando, estás Sí, bebiendo, que se son ven, cosas sí. que se ven. Pero después hay pecados internos que no se ven, Ujú. que solamente el Señor lo puede sacar a la luz. Por eso es que siempre animamos a que la persona tenga un autojuicio. Es que aprendiendo Porque lo como que- hablamos, nosotros es feo que cualquier ministerio o cualquier lugar te saquen, te ponga, o sea, ¿qué somos? Claro, son cosas de niño esas. Yo creo que la persona tiene que tener un autojuicio y saber que si verdaderamente la persona está practicando algo y está comportándose de una manera y demás, la persona misma tiene que decir, no, voy a quedarme tranquilo. Tranquilo. Porque está viéndome Dios. Ahora bien, si la persona no lo hace, esa persona va a ser expuesta por Dios. Entonces mejor ser sabio y correrse antes que te exponga Dios. Porque si es una congregación que trata de manejarse ordenadamente y demás, te lo van a decir y te van a sacar. Hay otros lugares que no, hay otros lugares que te sacan. Por eso, convengamos en qué cosa también, ¿sí? Por eso, grupos de trabajo, y justamente discutimos con mi esposa, qué sé yo, bueno, pónganse de acuerdo, oren y continúen. Claro, exactamente. ¿Sabes? No, listo, te saco ya de ese servicio. No, o sea, no es para eso, no es para sacar a la persona. Pero hay muchos que lo hacen, pero no es así, porque los discípulos también tenían sus cosas y sin embargo Jesús no los sacó. E inclusive algunos dejó. discutían entre ellos. ¿no? Y Judas, Y Pedro, ¿que robaba? cuando le corta la oreja. porque Judas robaba.
de las ofrendas. Sin embargo, el Señor lo dejó. Pero después, ¿cómo fue su final? ¿Cómo fue su final? Entonces siempre animamos a que la persona tenga un autojuicio de sí mismo para decir, no, yo me estoy comportando de una mala manera, entonces no corresponde. Entonces uno lo habla, la autoridad, qué sé yo, listo, por el momento no, pero si la persona no le hace caso a eso, Dios después va a hacer algo para que suceda, ¿no? Entonces hay que ser sabio y mejor uno juzgarse uno mismo y no dejar que Dios te agarre, porque si Dios te agarra, ¿sí? Por ahí uno queda más expuesto, entonces mejor ser sabio. Después tenemos acá la otra parte, ¿no? Con esto terminamos. El evangelismo en grupo. Bien, vamos ahí. 126 en grupo. 126 es un método poco usual y utilizado en ocasiones especiales, tales como campamentos, reuniones sociales, familiares, un té, con el fin de que alguien exponga las verdades divinas. O sea, se arma una reunión y se comparte ahí, en grupo. Se arma una reunión, ¿sí? Donde se invita a personas, vamos a compartir una comida, ¿no? Y ahí se expone el Evangelio. Es algo en grupo, ¿sí? ¿Ve? Que acá dice en el tercer párrafo, hoy se estila en muchos países las reuniones con gobernantes, con políticos, con militares, denominados desayuno o almuerzo, es verdad, hay muchos que lo llevan adelante a eso, ¿sí? El desayuno empresarial, está el desayuno empresarial, donde son un grupo de empresarios que, alguno que es creyente invita a sus compañeros y van y comparten y alguien les comparte el mensaje, ¿sí? Es en grupo. Uno lo puede practicar inclusive, ¿sabe qué, mi hermano? Uno mismo. ¿Sí? Hace una comida familiar o una comida con personas que uno ha orado y quiere que conozcan el Evangelio y que son conocidas y con el objetivo de presentarle el Evangelio. Uno lo puede hacer también. El tema es que no se vaya para el otro lado la persona. Porque realmente pasa así. Termina convirtiéndose en otra persona antes que lo convierta el Señor, ¿no? Hay que tener cuidado, pero eso también es interesante. Consideraciones de este método. Al utilizar este método de evangelismo se debe tener en cuenta que el grupo ante el cual va a predicar o dar testimonio, ¿quiénes son? ¿Qué actividades desarrollan? Conociendo el auditorio, se hace más accesible la exposición. Además, puede utilizar la terminología a la cual ellos están acostumbrados. Y es verdad, porque, por ejemplo, si es de acuerdo a la clase de persona que justamente, ¿sí? Uno va a desarrollar médicos, vamos a comer empresarios, hermanos del barrio, conocidos del barrio, o sea, uno sabe y se prepara en base a las personas que exactamente. Después dice, debe conocer el grupo la sed, sus necesidades, dificultades y anhelos. Esto no solo se refleja en la conducta cotidiana, sino que al formarse una amistad, generalmente se comparten unos con otros sus más caras inquietudes. ¿Sí? Debe conocer el grupo, sus necesidades. Esto, bueno, se lleva mucho adelante con personas que, por ejemplo, yo lo relaciono, ¿no? Con creyentes que juegan al fútbol. Ellos se juntan entre ellos. Ellos comen. Por ejemplo, este muchacho que es jugador de Racing, que es el que me viene a la mente, pero hay muchos más, ¿sí? Maravilla Martínez. Él habla del Evangelio. Él va a la cárcel y comparte el Evangelio. Villa también. Villa también. Villa. Bueno, ve, cuando él se reúne seguramente con gente del club, con sus compañeros, con sus esposas, bueno, entonces ahí él le va a poner el Evangelio seguramente, porque es el lugar donde se rodea a la persona. Por eso, a veces hay que ver también, porque realmente está esa enseñanza de que no, pero Dios, ya no te juntes más con ninguno, ya no estés más con ninguno. Hay que ver quién. Por eso
vos no lo podés sacar de ese ambiente porque es el ambiente en el que se rodea, porque es su trabajo. Es su trabajo, exactamente. Y pasa la mayor tiempo de su vida, o por lo menos los años que le toque el deporte, con ese ambiente. Ahora bien, a él sí, va a tener que usar el método de conocer a la gente, que seguramente la conoce porque convive, y entonces Dios le va a dar la manera de poder expresarlo. Otra cosa es cuando yo estoy en la congregación, ¿no? Y bueno, no es mi costumbre hacer eso, pero me quiero largar a hacerlo, ¿no? Entonces empiezo a hacer comidas y todas esas cosas, ¿no? A juntarme con todas las familias aquellas, ¿no? En muchas oportunidades la persona, si no está preparada, se va al otro lado. Exacto. Se va para ese bando, ¿ves? Son distintas cosas, uno tiene que verla a eso, ¿sí? Pero Dios presenta las oportunidades si uno se las pide. Bueno, pastor, nosotros el ejemplo que hacíamos era, hacíamos la olla en la esquina de casa y ahí les compartimos el Está bien, evangelio. claro, sí, pues son maneras. Era un tiempo donde había necesidad, sigue habiendo necesidad, no hay en el barrio, y llegaba gente de todos lados. Claro. Y ahí se Claro. acercaba, como dice usted, mano a mano, y cuando Claro. le damos un plato de comida o algo, si pedíamos si tenían oración. Sí, es que son maneras. Y la son gente sí, maneras. la mayoría de las personas se acercaban y Sí, sí. Ujú. era uno de los métodos. que Son nosotros métodos, usamos, claro. son métodos, sí, muchos hacen, muchos, por ejemplo, como la otra vez me compartió la hermana, viene la gente, le comparte la palabra, un versículo, hay algunos que pueden hablar y se quedan a hablar, hay otros que a lo mejor lo reciben y se van, pero son maneras, pero el objetivo tiene que estar siempre en tratar de dar el mensaje, ese tiene que ser el objetivo, tratar de dar el mensaje, no de que sea algo social sin dar el mensaje, porque es algo secular, o sea, lo hace cualquier... No van por el mensaje. Sino exactamente, pero bueno, uno de una manera u otra tiene que tratar de dar el mensaje, a lo mejor justamente de acuerdo a cómo ve también lo que está haciendo, ¿no? Si son niños, bueno, ver de qué manera al niño para que se vaya con algo. Si son adultos, Dios también tiene que dar la manera. Si son, Dios tiene que dar la manera, pero eso uno lo va viendo y pidiéndole al Señor. ¿Sí? Como Dios hace, como Él quiere. Porque Dios hace como Él quiere. En el merendero no se los avasalla con... Porque es así. Y sin también. embargo los nenes aman venir, saben, cada vez que se ora por la comida, viste, se retan el uno al otro, no hagas eso, cerrar los ojos, estás en la iglesia, no digas esto. Claro. Y sin embargo no nos Ellos ven la avasallamos. diferencia. No estamos continuamente a ver, lean la palabra, no, que versículo, Claro. que lean la El pedido de palabra. oración viene y lo dice. Exacto, saben que tienen viene y que... lo dicen. Y hoy vino una familia, por eso digo, está dando fruto el merendero, Sí, recién sí. ahora, después de un año, ni pico que estamos. Y hoy vino una familia de los nenes del merendero a buscar ropa. Claro. Ya vinieron. ¿Viste? De abrir pues digo, bueno, vino la señora y justo estaba dando yo clase. Así que di clase, traje la ropa, di clase, traje la ropa, y así, fui, vine. Le di clase, le dejé un ejercicio, fui, traje las cacas, bueno, la dejé ahí revisando las cacas, volví a dar clase y así. Y la señora después hablándole, apartada. Claro. Apartada, ¿viste? Después que ya un poquito más o menos le dimos la ropa, qué sé yo, le fui preguntando, ¿viste? Porque vino a la iglesia derecho, me dijeron mis hijos que acá daban ropa. Y dijeron, ¿viste de las nenas nuevas? Que es la novia de Milton. Mira. La novia, ¿viste? Sí. Es como la conocemos. Pero bueno, Sí, la conocemos así al Milton. Con Arito, ¿no? Sí. Y bueno, pero vos fíjate, mirá Milton, le habló a toda una familia. Y el hombre estaba afuera esperando. Claro. O sea, estaba toda la familia acá adentro. Sí, Cuando sí. quise acordar estaban todas, las 3 pibas, las 4 pibas, bueno, las 4 Sí, chicas. sí. Y la señora, ¿viste? Sí. Y el hombre afuera esperando. Sí. Y estaba el bebé, ¿viste? Que la chica de 18 años tiene un bebé. ¿Viste que vos me decías? Para mí tiene un bebé. Decíamos. Bueno, vino con el bebé. Porque y mirá como, ¿viste? es que es así, porque se cada llevaron un uno montón de sabe. ropa, se llevaron un montón. Que a mí Qué bueno. bárbaro, porque viste, así hay menos cantidad. Por eso, cada lugar, por eso todo método es bueno. Exactamente. Y cada lugar va a emplear un método. ¿De acuerdo? Me preguntó el día al de que el reunión, Señor- ya le di el tema para que vengan mañana ¿viste el papelito? mañana sábado. culto. Me dijo qué día hay culto, bueno, y ahora me anoté el número, él ya me mandó mensaje, bueno, estamos ahí, ¿viste? Y una hermana apartada que iba
allá a la iglesia de Abraham Vázquez, pero cuando empezó Abraham Vázquez, No, hace bastante. hace un montón. Bueno, dice, ventajas de este método. Al aprovechar la ocasión de exponer la palabra a quien tal vez no tendría otra oportunidad. Esa es una ventaja. Dejar sembrada una inquietud espiritual en la persona, que tal vez nunca se preocuparon por su vida espiritual y jamás practicaron algún tipo de religión. Esto abre la puerta a una posibilidad evangelizadora de otro estilo en el futuro. Algunos del grupo llegan a aceptar a Cristo y esto es maravilloso. Hay una película que se llama La Forja, ¿sí? Esa es una linda película cristiana, ve acá, La Forja se llama. Bueno, ahí emplean este método que estamos viendo acá. Siempre hay resultados efectivos. Si tenemos desventajas, son estas, ¿sí? Creo que existen muchas, pero para un cristiano valiente no son obstáculos ni impedimentos para hablar de Cristo. Menciono algunas. Al estar solo ante el grupo, puede hacer sentir al cristiano un poco solitario, y es verdad, y fuera de su lugar. Le falta el respaldo que produce cuando otros piensan y creen como él, porque se encuentra solo. Pero en la Biblia hay ejemplos por cualquier cantidad de personas que estuvieron solos. Por ejemplo, uno, Felipe. Felipe es un evangelista, diácono, después evangelista, ¿sí? Y él estuvo solo. Él estuvo solo. Y las personas se convertían al Señor. Y él hablaba y dice que el Señor lo respaldaba. Y dice que los brujos se convertían y traían las cosas y las quemaban. ¿Ves? Felipe, solo. ¿Ves? Y a veces uno dice, no, pero solo. A veces se da la oportunidad y Dios va a estar con la persona. Hay que aprovechar. Sí, hay que aprovechar, exactamente, ahí como dice José, hay que aprovechar. Hay que saber ver la oportunidad y aprovecharla. Al estar solo puede sentir, bueno, la B, sentirse acosado por momentos con los diferentes argumentos contradictorios al Evangelio, ¿sí? Como que te quieren convertirse en algún momento en el receptor de todos los problemas del grupo, lo cual requiere mucha fortaleza espiritual. ¿Ve? Ahí está. Eso también es interesante, mi hermano. ¿Ve? ¿Por qué uno tiene que estar bien preparado? ¿Por qué? Porque es verdad que uno se va a encontrar con personas que van a tener problemas y muchas veces se lo van a contar, ¿sí? Y esos problemas uno tiene que aprender a cómo manejarlos. Porque si no se carga de todas esas cosas y después hay problemas emocionales en la vida de la persona. Uno se carga de los problemas de los demás. Exactamente. Por eso hay que ir a orar y decirle, Señor, esta situación, esto, te lo dejo en tus manos. Porque si no uno se liga, ¿sí? Y es verdad, uno se empieza a poner mal emocionalmente. Y en realidad uno tiene que, si no, Jesús cómo tendría que haber estado. Y los apóstoles cómo tendrían que haber estado, ¿sí? Pero sin embargo, muestran un ejemplo de las cargas se las llevaba Dios. Uno depositar las cargas en el Señor, ¿no? Pero si la persona no está preparada y demás, puede ser que sufra esas cosas. Convertirse en algún momento en el receptor. Bueno, señaló a la vez que quien hace este tipo de evangelismo debe conocer muy bien la palabra de Dios, con el fin de exponerle sabiamente. Ahí está. Esto es importante. ¿Por qué uno quiere, mi hermano, que uno aprenda la palabra de Dios? Porque la persona tiene que conocerla. La persona tiene que conocer la palabra de Dios. Lo que pasa es que muchas veces se ha tomado ese versículo que dice, no, porque yo pondré palabras en tu boca y ¿no? Bueno, pero a ver, vamos a ver a quién se lo dice. Por ahí se le dice a algún hermano. Eran personas que ya habían aprendido de las enseñanzas de Jesús. Si no me equivoco, a los discípulos. Me acuerdo que, cuando iban a estar delante de los gobernantes, de aquellos que le iban a hacer preguntas y de que, dice, no te preocupes porque yo pondré palabra en tu boca. Y está en el libro de Apocalipsis, cuando los iban a perseguir y cuando iban a estar delante de la sinagoga. Dice, los llevarán cautivos y presos delante de la sinagoga. Pero no se preocupen porque yo pondré palabra. ¿Pero a quién se lo está diciendo? A personas que estuvieron aprendiendo con Jesús. ¿Ve?
Entonces es algo que es, no es coherente que la persona diga, no, porque Dios dice que le va a poner palabras en mi boca, sí, pero para eso tienes que aprender la palabra. Claro, exactamente. Sí. ¿Qué va a hacerte palabra acordar? va a poner si no? Claro, ¿qué va a hacerte acordar? Claro, ¿qué va a acordarte de tu experiencia del futuro, del pasado? En algunos casos sí, pero... No, olvidemos de que ellos vienen de familias de chico. Exactamente, exactamente, O sea, exactamente. es una cultura. Es una cultura, Sí, vienen claro. instruidos, Claro. vienen instruidos. Entonces ahí está el punto de que muchas veces se enseña mal eso de que no, porque Dios va a poner palabras en tu boca. No. Va a poner palabras en tu boca si vos aprendés la palabra. Porque si vos no sabés la palabra, ¿qué palabra en tu boca va a poner? Porque el Espíritu Santo trabaja de adentro para afuera. Tenés que tener la base bíblica. Y claro, entonces por eso, vea que hoy en día por más que la persona desconozca, tiene que prepararse en la escritura. ¿Vio lo que dice? Para exponer sabiamente, saber qué aplicar en el momento justo.